semana o dos, tal vez tres, vamos a tratar un tema que me parece muchos de nosotros estamos inmersos, y usted se dará cuenta después, sin que lo sepamos. Y es este tema alguien le llama maldiciones generacionales. Mire, yo quiero salirme un poco del contexto, porque muchas personas nos contextualizan a los creyentes, diciendo que nosotros si creemos en esto, porque hay tantos tipos de evangélicos, porque la gente que no es creyente dice así, los evangelistas, en fin, ¿no? Entonces, y lo primero que se preguntan las personas que están afuera es, ¿qué hacen los que estamos acá adentro? Los que estamos acá adentro nos preparamos para ser mejores, nos preparamos para tener una mejor relación con Dios y para tener una mejor relación en el reino. Porque como hemos visto la semana pasada, la vida no termina con la muerte. Muy por el contrario, la vida recién empieza. Y esto no es una falacia, no es una utopía. Esto es la verdad, ¿no? Entonces, ¿hay vida después de la muerte? Claro que sí. Lo probamos la semana pasada, lo hemos visto. Ahora, el asunto es, ¿por qué hay tantas dificultades en la vida de nosotros como creyentes o de los otros que no son creyentes? ¿Qué pasa con la vida? Entonces, yo he estado tratando o voy a tratar de darles algunas explicaciones del por qué. Ahora, no sin antes, quiero decirles que particularmente yo soy una persona que cree en la sanidad emocional. Y déjeme decirle esto de la sanidad emocional. Lo sé por dos cosas. Lo sé por mis estudios personales y lo sé por la teología, ¿no? O sea, la teología me indica y me obliga a saber y a entender de que las enfermedades existen, enfermedades de todo tipo, físicas, emocionales, espirituales, y que estas enfermedades debieran de ser sanadas. Ahora, el problema es que muchos de nosotros no entendemos el por qué. Por ejemplo, en toda la Biblia vamos a ver por lo menos unas 6 o 7 leyes espirituales de las que nosotros podemos decir que sí las sabemos, pero que no la hemos entendido. Ok, otra vez, cada una de estas leyes espirituales tiene un montón de versículos. Me he evitado todo eso solamente para hacer un pequeño resumen. Por ejemplo, hablé un poquito antes en cuanto a eso. Si damos, recibimos, ¿sí o no? Lo que damos, recibimos. Si no perdonamos, dice la Escritura, no seremos perdonados. Si queremos tener autoridad, debemos aprender a estar bajo autoridad. Si juzgamos, seremos juzgados. Lo que decimos es lo que recibiremos. Y el pecado nos afecta a nosotros y a nuestra prole, a nuestras generaciones. Esas son leyes espirituales. Esas son leyes que se repiten como un círculo en todo el tiempo mientras estemos en esta existencia terrenal. Esas son leyes espirituales. Ahora, ¿qué sucede en cuanto a la ley del pecado, de las maldiciones generacionales? Yo no trato de definir en este momento lo que son maldiciones generacionales. Lo que trato es de que usted las identifique, y es una de las razones por las cuales les di este folletito que usted tiene allí, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos por un momento qué pasó con Adán. Romanos capítulo 5, versículo, tengo muchos versículos esta tarde. ¿Qué cosa dice Romanos 5:12? Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Okay? El pecado es parte de una maldición generacional. ¿Por qué? Porque Adán pecó y por el pecado de Adán todos los hombres mueren porque la paga del pecado es la muerte. Esa es una ley generacional que no se ha abrogado. ¿Me comprende usted? Hablando del asunto físico. Pero no solamente eso, nuestro pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino también afectará a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de los hijos de nuestros hijos. Pastor, ¿cómo lo sabe? Ahora, déjeme darle una idea un poco más clara aquí. Para muchas personas, todos estos versículos mencionados en el Antiguo Testamento, y lo digo que hay muchos pastores que razonan así, significa que solamente fueron dadas a Israel y que no pueden ser dadas a otra persona. Equivocación. Estas son leyes espirituales
las cuales cualquier persona las va a quebrantar, mucho más cuando tiene ideas de estas leyes. Así que no son cosas dadas a Israel solamente. Lo que pasa es que algunos buenos pastores con buenas intenciones, bien intencionados, que tienen un límite teológico, su teología dice hasta ahí sigue, no han estudiado un poco más, no entienden lo que otra cosa significa y todo lo definen en relación al pecado. Y suelen decir, bueno, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Bueno, te voy a decir lo que dice la Biblia. Entonces espero que lo creas. Porque yo mismo tengo que analizar lo que dice la Biblia para creerlo. Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Punto número 1, Dios está hablando de gente que le ha dejado. Dios está hablando de personas que le conocían, pero que le han dejado. Hijo, ¿me pusiste el tiempo, por favor? No va a ser que me pase. Ya ni lo veo. Entonces, Dios está hablando de esas personas, ¿no? Ahora, entonces, acá está hablando de la idolatría, básicamente, ¿ok? En un ratito voy a tocar este punto un poco más fuerte, ¿ok? Pero dice que Dios va a visitar el pecado, la idolatría, ¿cómo le llamaría? La falta de respeto a Dios. La falta de respeto a Dios es, no me importa lo que se diga de Dios, no me importa, me vale, ¿no? Lo que se diga de Dios. O sea, esa actitud es la que Dios le va a poner su factura. Ahora, ahorita no, en cualquier momento. Entonces, nuestro pecado nos va a afectar de todas maneras, ¿verdad? Ahora, hay un cuadrito acá chiquitito, donde puse, por ejemplo, hablando de los hijos, o sea, en el caso de mi esposa y yo tenemos a nuestros hijos, Cristian, André, Joanny, y nosotros, o sea, mis hijos son una primera generación, vamos a decir, nosotros somos una segunda generación. Están los abuelos de mis hijos, ¿no? Están sus padres de mi esposa acá, y están mis padres, que mis padres ya no viven, ya se fueron de este mundo, pero están ellos también. Y estarán los bisabuelos de mis hijos, que son la cuarta generación, ¿ok? Ahora, si usted contabiliza la cantidad de personas que hay en nuestras generaciones por parte de los dos, hay como 15, 30 personas, aproximadamente. Ahora, la cosa es esta, la cosa es saber qué pasó en la vida de esas personas que me afecta. El pecado de ellos me va a afectar a mí. Ahora, alguien dice, oiga, pastor, pero ¿no se le hace un poco loco de que mi hijo que no tiene culpa de lo que su abuelo hizo tenga que pagar por el pecado de su hijo? No se me hace loco. Dios dijo que eso iba a ser, pero que había una manera de romper, eso se llama maldición. Pero lo voy a poner un poco más claro todavía. Joab, por ejemplo, era un general del ejército de David, ¿ok? Y Joab mató a un hombre que se llamaba Abner por venganza de la muerte de su hermano Asael, ¿ok? Y miren lo que hace David. Miren lo que hace David en 2 de Samuel 3:29. Dice, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda casa, sobre toda familia de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo. ¿Sabe qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que cada mujer en la casa de Joab esté enferma de sangrado continuo. Ni quien ande con báculo. Mi suegro anda bromeando que anda con el bastón de Moisés, me dice usted, ¿verdad? ¿No? Entonces, dice, bueno, por la edad de 90 años, él obviamente tiene que andar con el bastoncito, ¿verdad? Pero acá está hablando de que las personas de la familia de este hombre, de Joab, son personas que van a ser lisiadas, ¿ok? Después dice, ni leproso, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. O sea,
O sea, lo que David declara es una ruina total para los descendientes de la familia de Joab. Ahora, yo no sé si usted sabe, pero usted sabe cuántas personas le han deseado a usted el mal. ¿Usted se lo imagina? Seguro que se lo imagina. Seguro que se lo imagina. Y si no se lo imagina, déjeme decirle que la envidia es real. Déjeme decirle que la maldad es real. Y cuando una persona profiere maldición sobre otra, usted está sujeta a la maldición de la persona. Más cuando esta persona está enredada con Satanás. Ahora, yo estoy tratando de darle indicios en la Biblia de que el hecho de las maldiciones generacionales no son una broma, están allí. Tengo muchos versículos. Acá va otro. En Lucas capítulo 1, versículos 41 el 44, está hablando de que cuando Juan estaba en el vientre de su mamá Elizabeth, ¿no? De pronto se acerca María, la madre de Jesús, y el bebé, ¿qué cosa hizo? Saltó, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién dijo que un bebé de 6 meses o de 4 meses tiene emociones? Aquí está. Ahora, ¿se imagina usted? El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y fui formado en medio de las entrañas. Ahora, ¿se imagina usted qué es el aborto? ¿Se imagina usted que en algún momento abortó, pensó en el aborto? ¿Alguna persona, su madre, su padre estuvieron enredados en el tema del aborto? ¿Sus abuelos estuvieron enredados en el tema del aborto? ¿Sabe usted si el día en que fue concebido su padre no pensó en abortarlo? ¿Sabe eso? Bueno, déjeme decirle que el asesinato de una persona inocente tiene consecuencias. Y no solamente el asesinato, sino solamente el querer hacerlo. ¿Me entiende usted? Eso tiene consecuencias. No solamente eso. Abimelech, ¿recuerda Abimelech? Abimelech es un rey. Este es un rey, el cual es un rey pagano, es un rey idólatra. Y ahí está este rey. Y este rey quería casarse, ¿sabe con quién? Con Sara. ¿Sabe quién era Sara? Sara era la esposa de Abraham, media hermana de Abraham. Cuando Abraham le dice a Sara, di que no eres mi esposa. Entonces Abimelech la desea. Y Abimelech desea esto. Ahora, Génesis capítulo 20, versículo 18 dice, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Esto se llama esterilidad. Pastor, ¿la esterilidad puede ser consecuencia de una maldición generacional? Sí. Sí. Si usted mira la historia de Abimelech, Abimelech le ruega a Abraham y le dice que nunca más lo haga pasar por esa circunstancia. Las mujeres de Abimelech, las mujeres de la familia de Abimelech no podían tener hijos, habían quedado estériles. ¿Que la Biblia habla de la esterilidad? Claro que habla, y dice la razón. Y dice, esta es una maldición generacional. Ahora, ojo, cuidado. Cuidado. No todo es maldición generacional. ¿Pero tiene que ver con ello? Seguramente que sí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en Juan capítulo 9, versículo 2, dice, y le preguntaron sus discípulos a Jesús, diciendo, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahora, ¿se acuerda usted el caso, bueno, Jesús sanó a varios ciegos, pero este era el caso de uno de los ciegos que Jesús había sanado allí. Y yo voy a la pregunta que le hacen sus discípulos y le dice, Jesús, ¿quién pecó este o sus padres? O sea, lo que estoy tratando de decirles es que el tema de las maldiciones generacionales no es un asunto nuevo. Todo el pueblo judío dominaba el tema. Por eso que ellos le preguntaban a Jesús, este está ciego, pero ¿por causa de quién? ¿Por causa de él o por causa de sus padres? Maldiciones generacionales.
Ahora, en este caso específico, Jesús le dice, esto no es por causa de sus padres, este está ciego para que Dios sea glorificado. ¿Entiende usted? Este está ciego para que Dios sea glorificado, no es por causa de sus padres. O sea, otra vez Jesús lo que está tratando sencillamente es decirle, ok, yo también estoy de acuerdo con el asunto de las maldiciones generacionales, pero este no es el caso de él, ¿verdad? 1492. España debió ser potencia, descubre las Américas, Cristóbal Colón, ¿verdad? Pero ¿qué hace España? Empieza a expulsar a los judíos de su territorio. España es una monarquía. En estas alturas, España debió ser una gran potencia. Estados Unidos, Alemania. España nunca ha sido potencia. Inglaterra, después del holocausto judío, impidió a los judíos, regresar a su tierra, los impidió, no abogó por Israel. ¿Me entiende usted? ¿Usted ha escuchado hablar de Costa Rica? ¿Sabe qué es Costa Rica? Costa Rica es una de las naciones acá en Centroamérica más caras que hay, más caras. Pero muchas personas dicen que vivir en Costa Rica es vivir en un paraíso. El sueño americano, los Estados Unidos. Muchas personas quieren vivir en los Estados Unidos porque sencillamente si no tienes trabajo, hay bancos de comida, en fin, hay un sistema que de alguna manera intenta alimentarte aunque no lo merezcas. La gente quiere venir al sueño americano porque le importa muy poco trabajar. Porque cuando logran trabajar, intentan no trabajar. El otro día una persona me hablaba y me decía, y gana su plata y todo lo demás. ¿Cómo puedo ir al banco de comida? Yo le digo, ¿por qué? Porque he visto que otras personas van al banco de comida y con eso se ahorran su plata. Qué interesante. ¿Y los que sí necesitan? Porque hay gente que sí necesita, ¿verdad? Entonces, porque la información de las personas está trastocada, ¿no? La idea es esta, voy a tratar de evitar gastar dinero aunque le cueste al otro, ¿me entiende usted? Si le cuesta al otro no me importa, yo me voy a ahorrar dinero. Esa gente es la que nunca tiene dinero. Pero regresando al tema de los países, muchos países, Latinoamérica está sumergida en la idolatría. Esa es parte de Éxodo capítulo 20, el versículo que vimos. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, hablando de Israel, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, hablando de la nación de Israel. Es difícil enfrentarse a Israel, porque Israel está protegido por Dios, ¿me comprende usted? Israel está protegido por Dios. Entonces, cualquier nación que intente meterse contra Israel va a tener la maldición que Dios ha proferida contra ellos. Entonces, hermanos, en nuestra vida tenemos que aprender a romper estas maldiciones, pero no sabemos de qué se trata, porque muchos de nosotros ni siquiera tenemos la idea del pecado de mi abuelo o de mis padres, etcétera, etcétera. Hablaba, por ejemplo, usted sabe que hay dos países bien cerquitas, ahí son frontera. Uno es recontra pobre y el otro más o menos, no está pobre, pero está más o menos. Estoy hablando de República Dominicana y Haití. ¿Y qué pasa con República Dominicana y Haití? Haití es un país, no solamente es idólatra, ellos practican el vudú, practican el ocultismo, practican la magia negra. Yo no estoy hablando bromas, esto es verdad, usted lo puede ver, son naciones que han sido maldecidas, ¿ok? Por Dios, ¿ok? Lamentaciones capítulo 5 versículo 7 dice, nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. No es broma lo que les digo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿ok? Ahora, pastor, ¿cómo lo podemos aplicar? Bueno, así como, por si acaso hay mucho que hablar sobre maldiciones generacionales. Ahorita estoy solamente dándoles un caramelito para que entienda que esto es un tema bastante delicado. Y todos estamos envueltos en ella, de una o de otra manera. ¿Me entiende usted? Pero quiero hablarles de la buena noticia. La buena noticia es que hay bendiciones generacionales. Así como hay maldiciones generacionales, hay bendiciones generacionales. ¿Y cuáles son? Primero que nada, déjenme decirle que Dios no quiere que uno esté enfermo.
Dios no quiere que uno esté enfermo. La Biblia dice que Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Entonces, pastor, ¿por qué es la enfermedad? Yo no estoy diciendo que toda persona que esté enferma tiene una maldición generacional, pero puede ser. Entonces, Éxodo capítulo 20, versículo 6 dice, pero derramó amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Importante. Aquí dice que así como hay maldiciones generacionales que propagan la muerte, que propagan el terror, la esterilidad, etcétera, 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 dice que también hay bendiciones, pero estas bendiciones son condicionales para aquellos que me obedecen. O sea, si no hay obediencia, no hay bendición. San Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ese es el propósito de Jesús. Ahora, si el propósito de Jesús es darme vida y yo no tengo la vida que Jesús me dice que me propone, hay algo que está mal allí. ¿Qué es? Voy al médico, voy al especialista, todo el mundo me detectan síntomas, etcétera, 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 y cada vez que voy tengo una enfermedad nueva. O sea, ¿qué pasó? Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Dios dice, ok, yo castigo, pero bendigo también. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, 19. Ahora, pastor, dice, usted me está recitando versículos, pues ese es el propósito, pues yo quiero que usted lea la Biblia. Yo quiero que usted, que la Biblia sea que hable. Yo no he escogido los versículos porque me dio la gana. Entonces, quiero que entienda lo que le voy a decir, por favor. Ser bendecido no es un asunto en el cual Dios dice, ok, ¿sabes una cosa? Me encanta bendecirte, toma, te voy a bendecir. No, Señor, uno elige la bendición. Uno elige ser bendecido. La actitud es muy importante, por eso hablamos de enfermedades emocionales. Mucha gente no se da cuenta que está enferma de eso. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículos 15 al 19, dice, mira, hoy he puesto ante vosotros vida y bien, muerte y maldad. Llamo al cielo y a la tierra como testigos hoy contra vosotros que he puesto ante vosotros vida y muerte, bendición y maldición. Por lo tanto, elijan la vida para que usted y sus descendientes puedan vivir. ¿Qué eliges? Ay, pastor, yo elijo la vida. Claro, el problema es cuál es el concepto que tú tienes de la vida. No puede haber vida ajeno de Dios. No puede haber vida poniendo a Dios a un lado. Esa no es vida, esa es esclavitud del pecado, pero no la entiendes hasta que empiezas a vivir las consecuencias de las maldiciones generacionales. Juan capítulo 8, versículo 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Pero si no entiendo, si no miro la verdad, no descubro. La semana pasada di un ejemplo muy especial. Y dije que cuando Lázaro estaba en la tumba, el Señor Jesús, la gente le dice, Lázaro huele feo, apesta, ¿no? Su cuerpo se está deteriorando, ¿no? Su cabecita, su cerebro se está aguzanando. Alguien pudo pensar, sus pensamientos se están aguzanando. No, no es cierto. Sus pensamientos no están en el cerebro humano. Sus pensamientos están en algo que se llama alma. Por eso el alma guarda recuerdos. Por eso cuando usted se muere, usted va a recordar las cosas que ha vivido en este mundo. ¿Me entiende usted? O sea, la verdad, cuando usted se muere físicamente, usted no ha muerto, su alma no ha muerto. Su alma estará viva, ya sea en el infierno tostándose o ya sea en el cielo. Y allá, cuando esté allá, como contaba la historia, ¿no? Unos querrán regresar, pero no podrán porque ya en vida se le dio la oportunidad de escoger vida o muerte. Lo que pasa es que Jesús llama a Lázaro y dice, Lázaro, sal fuera. Y como Jesús es Dios,
Dios recreó toda célula, todo átomo, toda materia, la recrea y en ese momento sale Lázaro y la gente se asusta y dice, este Lázaro resucitó. Pero interesante que Lázaro sale con todos los vendajes y por eso el Señor Jesús le dice desatadle. Y van los discípulos y le desatan. Y la idea de desatar es eso lo que usted ha visto esta tarde. Las personas que se tomaron un tiempo durante algunos meses de tomar la escritura, de venir a la clase el día miércoles, de abrir su Biblia, aunque no hayan entendido mucho en el primer momento, poco a poco han ido descubriendo. Y la idea de desatar es la idea de quitar las vendas poco a poco. La persona que está siendo desatada, sus vendas están saliendo, se están quitando, está viendo mejor la vida. La vida la empieza a ver desde el punto de vista de Dios, ya no la mira desde el punto de vista de su carne. Por eso que el discipulado, la tarea del discipulado es una tarea muy heroica. Es una tarea que se necesita ser persistente, porque muchos están ciegos, aunque han conocido a Jesucristo, no quieren conocer la verdad. Deuteronomio capítulo 11, versículo 27 dice, recibirás bendición si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Recibirás bendición, ¿verdad? Ahora, una de las oraciones que me cautiva mucho a mí está en Samuel capítulo 7, versículo 29, donde dice, ten ahora a bien bendecir la casa, o sea, ¿no? La casa de tu siervo, o sea, mi familia, ¿no? David estaba hablando de sí. Para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Es interesante. O sea, David está diciendo, Señor, bendice mi casa. Y cuando dice bendice mi casa, dice, Señor, bendice mis hijos. Señor, bendice los hijos de mis hijos. Señor, bendice los hijos de mis hijos, de mis hijos, de mis hijos. Señor, bendice mis generaciones. Y la palabra dice hasta 1000 generaciones. Entonces, es interesante, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Si no hay palabra de Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón, no hay nada. La iglesia no lleva a nadie al cielo. Los pastores damos cuenta de las personas, tenemos que orar a Dios, tenemos que dar cuenta de ustedes, pero una vez, y cuando yo estoy tomando las fotos, simbólicamente lo que estoy diciendo es, ok, tengo un peso menos encima. Y no es que me descuido de las personas que están acá. Estoy diciendo que ellos por lo menos comenzaron la tarea de comenzar este proceso de autodiscipularse. Eso quiere decir que va a ser mejor. Ahora, espérenme un ratito, algo pasó. Ok. Ahora, mi obediencia entonces va a afectar a mis hijos y a mi familia para siempre. Escuche esta parte. Mi obediencia va a afectar, escuche bien, a mis hijos y a mi familia para siempre. Repítalo conmigo. Mi obediencia va a afectar a mis hijos y a mi familia para siempre. Aunque uno sea malo, pastor, aunque uno no haya sido la mejor persona, aunque uno tenga fallas de fábrica, déjeme darle la historia de Jehú. Jehú no era una buena persona, Jehú era traicionero, cobarde hasta cierto punto, pero hizo una sola cosa buena para Dios, ¿no? Y reinó 28 años. Jehú era rey, ni siquiera estaba en la línea de reyes. Segunda Reyes 10:30 dice, el Señor le dijo a Jehú, has actuado bien, has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Jehú fue el 10º rey de Israel y reinó por 28 años. Y los hijos y de sus hijos también reinaron. ¿Sabe qué hizo Jehú? Jehú traicionó a Acab. Acab era el peor rey de Israel. Y Acab tenía la mujer más mala de todo el imperio.
Jehú agarró a la mujer y la tiró al vacío. Y la mujer fue comida y devorada por los perros. Estamos hablando de Jezabel. Para Dios, eso había sido lo mejor que hizo Jehú. Y Dios lo premió por su obediencia, porque Dios le había dicho, vas a ascender al trono de Israel, tienes que limpiar de escoria la casa de Israel. Si usted viene al Señor Jesucristo, pero si usted todavía sigue conservando la medallita, la estatuita, el rosarito, todas esas cosas que son ataduras del diablo, su vida todavía no ha salido de un lazo con el diablo. El diablo está ahí puesto en su casa. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere cuando uno se convierte es que uno quite al diablo de su casa. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿se pueden romper las maldiciones generacionales? Claro que sí. Como le dije, solamente estoy dando un perfil para ver qué tanto les gusta. Si no les gusta, lo vuelvo a predicar. Gálatas capítulo 4, capítulo 3, versículos 13 y 14 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo es que el colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Y por eso dice Juan 8:36, así que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. El problema es este. Les voy a decir cuál es el problema de las personas que viven en esclavitud generacional. Tenemos el remedio, es como ir al médico, ¿no? El médico, señor, usted tiene este problema, perfecto, le voy a prescribir tal cosa, le voy a prescribir esto para la presión, le voy a prescribir esto para el riñón, etcétera, etcétera. Entonces usted llega, y llora y se queja, me han dicho, perfecto, ya compra, va, tiene el remedio y no lo toma. ¿Cree que se va a sanar? No, pero tengo miedo de agarrar el remedio y tomármelo y que me haga peor. Pues entonces, ¿para qué fue el médico? ¿Para qué fue el médico? Ahora, ¿quién es el tonto? ¿El médico o usted? Yo no quiero decir otra palabrota, porque a veces me salen las palabras bonitas. Entonces, si tengo el remedio y no lo tomo, vamos a seguir enfermos. Y Dios no tiene culpa de eso. Solo somos libres cuando rompemos las maldiciones generacionales. Pero para romper las maldiciones generacionales debemos de saber qué maldiciones hemos heredado de nuestros antepasados. Oiga, pastor, ¿cómo hago eso? San Juan capítulo 14, versículo 26 dice, y vendremos a Él y haremos morada a Él, y Él nos enseñará todas las cosas. ¿Sabes cómo se llama eso? Dependencia del Espíritu Santo. Mi dependencia del Espíritu Santo existe cuando yo tengo una relación con Dios por medio de cual me voy a su palabra, leo la palabra de Dios, oro en el Señor, y el Espíritu Santo me va a revelar qué cosa es lo que está mal en mi casa. Pero no solamente eso. Pregunta a tus padres, pues. Ay, pastor, ¿acaso me tiene un versículo para eso? Sí, Job capítulo 8, versículo 8. Dice, pregunta a las generaciones pasadas, averigua lo que descubrieron sus padres. Eso lo dice la Biblia. Pero yo no sé qué le pasó a mi abuelo. Pero algún primo lo sabrá. Pero yo no sé qué le pasó a mi tío. Alguien lo debe saber. Alguien lo ha de saber. Pero debe saber que si hay un asesino en la familia, debe saber si hay un homicida en la familia, debe saber si alguien está pasando por alguna dificultad, cáncer en la familia, en fin, es porque algo pasó. Entonces, ¿dónde están los síntomas? Y yo quiero que busque, bueno, en su casa, busque Daniel, de Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo. Pastor, esto es dado a Israel. Muchas personas me han dicho, pastor, esto es dado a Israel. Bueno, solamente he tomado algunos versículos ahí, ¿ok? Dice, versículo 28, dice, el Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. ¿Qué? El Señor. En pleno día andarás a tientas como ciego en la oscuridad, fracasarás en todo lo que hagas, día tras día serás oprimido, te robarán y no habrá nadie que te socorra, estarás comprometido para casarte, pero otro tomará tu prometida y la violará.
Construirás una casa y no podrás habitarla, plantarás una viña, pero no podrás gozar de sus frutos. Ante tus propios ojos degollarán a tu buey y no probarás su carne. Te quitarán tu burro y tu Cadillac o tu carro, ¿no? A la fuerza y no te lo devolverán. Tus ovejas pasarán a manos de tus enemigos y nadie te ayudará a rescatarlas. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otra nación. Te cansarás de buscarlos y no los podrás encontrar. Terrible, ¿no? ¿Usted quiere esto para su vida? Mira, te voy a decir cómo sucede esto para su vida. Los problemas mentales y emocionales ahora se ven, hasta se huelen. Nosotros somos una generación puente, ¿me entiende usted? Estaba escuchando una conversación, disculpa, mi esposa, no siempre digo las conversaciones que ella da, pero es interesante, pero era una conversación pedagógica. Estaban en la mesa conversando acerca de que los niños, por ejemplo, cuando usted les presenta un teléfono o un radio, los niños miran y dicen, ¿qué es esto? Los niños actuales no conocen los radios de antes. ¿Sabe usted? No lo conocen. Y no lo conocen porque no son de esa generación. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ahorita nosotros tenemos que explicar, mira, papacito, este era un radio, ¿no es cierto, no? ¿Y con qué funcionaba? Con baterías. ¿Utilizaban baterías en tu tiempo? Una vez me dijeron así. Me sentí más viejo que mi suegro. Entonces era terrible, ¿me entiende usted? Somos la generación puente porque tenemos que explicar a los chicos de hoy en día qué sucedió antes, para que los chicos puedan entender. Entonces, problemas mentales, depresión, locura, bipolaridad, angustia, desesperanza, esas son parte de las maldiciones generacionales. Enfermedades hereditarias. Pastor, es posible que una enfermedad hereditaria porque mi papá tuvo esto y mi mamá tuvo este otro y tú estás peor, pues, ¿no? Tú estás peor. Pero no puede ser, Dios no es culpable. Dios no es culpable de eso. Dios, al contrario, te dice, tengo el antídoto de cómo salir de esto. Aplícalo en tu vida, ¿no? Hemofilia, anemia, daltonismo, diabetes, cáncer. El mundo está lleno de gente con cáncer. Y la gente con cáncer se muere. Y la gente con diabetes también se muere. Esterilidad. ¿Qué causó la esterilidad en tu familia? ¿Qué hay? ¿Se puede salir de eso? Muertes prematuras. Chicos que tienen 18, 19 años se murieron. Hace poco nomás, unas semanas atrás, chico de 23 años, 24 la edad de mi hijo Andrés, amigo de él, se mató. ¿Qué le pasaba en la cabeza de este tonto? ¿No? Desintegración de la familia, divorcios, enojos, celos, gritos, pobreza espiritual y sobre todo estorbos en la relación con Dios. Quieres hacer cosas para Dios y clarito ves a Satanás comenzando a trabajar. Satanás va a utilizar todo lo que sea suyo. Hijos, hijas, parientes, esposo, esposa, lo que sea, con tal de que no llegues al objetivo que Dios quiere. Dolores, tos, ataduras. El demonio está atacando con una sola intención. ¿Qué? Que no te concentres. Que no te concentres. Voy a hablar mucho más de esto en cada detalle la siguiente semana. Pastor, ahora que tengo los síntomas, ya pregunté a mis padres, estoy tratando de ver qué cosa es. ¿Qué hago? Arrepiéntete. ¿De qué? De los pecados de sus antepasados. No somos los mormones, porque los mormones agarran y bautizan por el abuelo. Eso es una tontería, eso no existe en la Biblia. Lo que la Biblia dice es así, 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca, escucha, y abandona su mala conducta. O sea, muchas de aquellas cosas que nosotros llamamos maldiciones generacionales son conductas aprendidas desde mi casa. Mi padre tenía una manera de conducirse y una manera de criarme y yo aprendí allí. Y el patrón de comportamiento de mi padre quedó sellado en mi cerebruto. Y ahora que soy grande, vivo exactamente como mi padre o peor que él. Y hago exactamente lo que mi padre le hacía a mi madre o lo que mi madre le hacía a mi padre. Y no me explico por qué. Nunca puedo tener una relación sana porque vengo de una relación enferma.
Y claro, busco la bendición de Dios y quiero cambiar y quiero algo mejor, pero no vas a poder. Porque estás minado, contaminado. Necesitas salir del lazo del diablo. Entonces, y si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, restauraré sus generaciones. Entonces, una de las cosas que yo he notado en mucha gente que ha salido de este problema, ha dejado atrás las maldiciones generacionales, es que ya no se enfocan. Todas estas semanas pasadas he estado hablando de mente positiva y algunas personas piensan o creyeron que yo soy mucho que, oye, sí, sal adelante, hoy día es un día con sol, mira, sí. No, cuidado, no es así. Los charlatanes hablan de eso, ¿ok? No, la Biblia dice que es algo diferente. La Biblia dice que la mente positiva no viene si no tienes la mirada y la perspectiva de Dios, o sea, su palabra en tu ser. ¿Entiende usted? Porque todos los días vamos a tener dificultades. Todos los días vamos a confrontar al enemigo. Y la mente positiva viene cuando sabes que aquel que es más grande que tus problemas está contigo, anda contigo, ¿no? Entonces, aprende a confesar tus bendiciones. Aprende a decirle a la gente o aprende a confesarlas a veces con tus acciones. Dios me bendijo y por eso estoy acá. Y no solamente eso, como te decía, empieza a caminar en tu bendición. Eso es aplicar la medicina. Eso es aplicar la medicina. Muchas personas dicen, pero pastor, yo acepté a Jesucristo y en ese momento el Señor vino y me sanó. ¿Te sanó? No. Entonces, ¿qué hizo? Dice la Biblia que me sana y no me sanaba. Justamente porque tú no entiendes qué es sanidad. La sanidad es como ese foquito. No sé si ustedes han visto esa maquinita que de pronto le empiezas a dar manisuela y conforme tú andas, el foquito se va encendiendo más y más y más y más. O sea, esa debe ser tu vida. Debes de aprender a observar las bendiciones de Dios en tu vida, a deleitarte de las bendiciones de Dios, a contar las bendiciones de Dios. Y de esa manera el enemigo va a comenzar a tenerte miedo. Y por último, para terminar, aprende a ponerte de acuerdo con alguien que pueda acceder a la idea de andar en la batalla contigo. Porque esto es una batalla. Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que te en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Qué importante es la relación de la iglesia, de los hermanos. Qué importante es. Hermanos, salir de las maldiciones nacionales no es fácil. El simple hecho de intentar salir quiere decir que usted se va a enfrentar al demonio. Acá tengo una lista de nombres de demonios. La próxima semana se los doy. A ver cuál es el suyo. ¿Cómo se gusta? ¿Cómo se ríe usted, no? Parece que usted hubiera escrito el mensaje conmigo. Y suena a gracia, pero déjeme decirle que muchos de nosotros somos atrapados por distintos demonios y usted no lo entiende y no lo sabe. Pero le aseguro que si usted, por A o B, en esta noche usted me escuchó y usted está dispuesto a saber qué pasó en su vida pasada, es decir, sus antepasados, y qué cosa causó el hecho de que usted, entonces usted, la próxima semana usted va a escuchar con mucha atención cómo escapar del lazo del diablo. Cierre sus ojos donde está, por favor. Y Padre Celestial, te damos las gracias por el tiempo que nos has dado para compartir con cada uno, Señor, de los que están acá y en esta noche. Queremos rogarte, queremos suplicarte, Señor, que traigas a nuestra memoria todas aquellas cosas que nos separan de ti, Señor. Aquellas cosas que de alguna manera nos han maltratado por tantos años y no sabemos, Señor, la razón de por qué o por qué cosa, Señor, nos sucede esto. ¿Quién tiene la culpa, Señor? El pecado. Pero ayúdanos, Padre, a entender y a descubrir que el pecado, Señor, puede ser destruido, puede ser abolido, Señor. Que mis generaciones futuras
no carguen con la culpa que yo cargué hasta no entenderlo, Señor. Y ahora que lo entiendo, quiero entregarte, Padre, todas aquellas situaciones, circunstancias, síntomas, dificultades que a mí me llevan a pensar que en mi vida soy heredero de maldiciones generacionales, pecados no confesados. Y por eso cuando lo descubra, pretendo confesarte esos pecados, Señor. Aunque no me correspondan, sé que soy heredero de esas consecuencias. Ayúdame, Señor, en estas semanas a poner mucha atención, porque sé que Satanás va a tratar de destruirme. Sé que el enemigo va a tratar de golpearme, pero sé también que en Cristo Jesús soy más que vencedor. Muchas gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se pasó el tiempo, yo quería una hora más la próxima semana. Ok, hermanos, nos vamos, creo, a la parte de abajo. Hay algo especial ahí abajo. Vamos a cantar su feliz cumpleaños para mi esposa allí. Y nos vemos abajo. Gracias. Hay diezmos y ofrendas. Ahí está la cajita. Si usted quiere poner, allí está bienvenido. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.